tal como la estudiamos normalmente en el colegio, en la escuela, suele ser una aburrida acumulación de datos, de presidentes, de nombres, de fechas, de batallas, que al final nos dejan medio vacíos. No acabamos de entender, de juntar todo ese montón de datos que se acumulan. Entonces tendríamos que intentar hacer una visión de la historia, primero más global y segundo yendo más al fondo de la cuestión y no tanto a quién dijo qué en qué momento. Porque nos tiene que servir la historia para entender el presente, no para sentirnos que sabemos mucho, que somos muy eruditos. Y desde esa perspectiva a mí me parece que sería interesante, es interesante, empezar planteándose dos preguntas que nos orientan hacia una visión global de la historia. Porque son preguntas globales, de fondo. Primera pregunta, ¿cómo se explica que exista este país? No es un país normal. Es un país en el que de pronto aparecen conviviendo, formando parte del mismo Estado, regiones tan diferentes históricamente, culturalmente, climáticamente, económicamente. Por un lado, la gran región andina, que ya tiene sus notables diferencias internas, pero que tiene una historia común en el viejo Tahuantinsuyo incaico y antes también. Pero por otro lado está toda la región amazónica, que nunca fue parte del Tahuantinsuyo, con sus pueblos propios, sus culturas, sus tradiciones. Y por otra parte está el Chaco, el viejo reino guaraní. Y nos encontramos con que cada departamento en nuestro país tendría más en común con el país vecino que con otros departamentos del propio país. La Paz tiene más en común con el Perú que con Tarija. Y Tarija tiene más en común con la Argentina que con Beni. Y Beni se parece más al Brasil que a Potosí. Y Santa Cruz podría ser Paraguay. Y sin embargo no somos cada uno parte de ese otro país, sino que somos todos parte de lo mismo. ¿Cómo se explica? Y no podemos detenernos largamente, pero la explicación de fondo se llama Potosí. Bolivia existe porque en un momento dado se descubrió el Cerro Rico de Potosí y después otra serie de riquezas más. Y eso significó un proceso impresionante, nunca visto en la historia de la humanidad, de articulación territorial violenta, de acumulación económica, de peleas tremendas por el poder, pero al final sobre todo de articulación territorial. En torno a la riqueza de Potosí se fue juntando todo ese territorio. Chuquisaca aportaba el espacio apto para la residencia, para la oficina, para la administración y para el estudio. Cochabamba y Tarija recolectaban granos y tubérculos de sus respectivos valles para alimentar a Potosí. La Paz era el lugar de paso hacia el Cusco. Oruro tuvo una vida propia, económica también, y minera, independiente de Potosí, pero que en realidad fue a engrosar el fenómeno. Santa Cruz, que primero se fundó para poder llegar al famoso El Dorado en el Beni, que nunca llegaron desde el Paraguay, después fue aprovechada desde Lima para reforzar este óvalo en torno a Potosí, donde Santa Cruz jugaba el papel de defender la economía potosina de los ataques guaraníes y de los ataques portugueses desde Brasil. Y todo eso ha marcado la personalidad y el estilo de cada una de nuestras ciudades. Y el resto del territorio tiene nombres de santos. San José, San Javier, Santa Ana, San Borja, San Matías, San Ignacio, otro San Javier, Reyes Magos, Santísima Trinidad, puros nombres de santos que eran misiones. Misiones de diferentes misioneros, mercedarios, agustinos, franciscanos, jesuitas. Y en esas reducciones no solamente se juntaba comunidades de un mismo pueblo o de pueblos emparentados entre sí, y para cristianizarlos y para defenderlos de la caza de esclavos que practicaban los conquistadores, sino que también se practicaba una economía organizada y comunitaria muy interesante, y todas esas misiones que florecieron económicamente tenían que vender a alguien sus productos, su madera, su algodón, su azúcar, su alcohol. ¿Y a dónde iban a vender? ¿A Buenos Aires? ¿A Sao Paulo? ¿A Lima? No, pues lo que les quedaba cerca era este complejo potosino
Y por eso todo ese enorme territorio de tierras bajas se fue anexando por la vía de la sobrevivencia económica a este enorme espacio que los españoles llamaron audiencia de Charcas para poderla estructurar, organizar y tener bajo control. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y cómo se explica que este país, que nació a la vida independiente como el país más envidiable y prometedor de Sudamérica, el que los españoles no querían soltar por nada del mundo, un emporio de riquezas, cómo se explica que al cabo de 50 años de existencia republicana ya estuviéramos a la cola del continente? Tampoco podemos detenernos en detalles, pero se explica a partir de la primera pregunta. Si es verdad que la razón de ser de Bolivia es la minería potosina, entonces también entendemos que los dueños del país, los que lo organizaron antes de que fuera República Independiente y los que lo siguieron controlando y organizando después, fueron los dueños de minas, los empresarios mineros. Y un empresario minero acumula por la práctica de su vida una forma de conducta, de comportamiento político, social, económico, que no es igual que la de un empresario agropecuario o la de un empresario industrial. Resumidamente podemos ver que el empresario minero acumula, primero, la experiencia de que puede haber un enriquecimiento rápido, cosa que no ocurre con la industria o la agropecuaria. Eso lo convierte en empresario impaciente por definición. En segundo lugar, un empresario minero depreda la naturaleza, no solamente porque no le importa, sino porque su negocio, su enriquecimiento consiste en depredar la naturaleza. En tercer lugar, depreda la mano de obra, porque él solo quiere trabajadores jóvenes en la plenitud de su capacidad biológica que vayan a reventar en la mina para sacar el máximo posible de mineral en el mínimo posible de tiempo. Y cuarto, y lo más grave, el empresario minero, para enriquecerse, no depende de su propia población. El empresario industrial sí. El empresario industrial que fabrica zapatos o vino necesita que todo su pueblo, pongamos el ejemplo de Chile, de Argentina, que todo su pueblo le compre zapatos y le compre vino, y para eso necesita que todo su pueblo esté en condiciones económicas mínimamente dignas. Porque si están en la extrema pobreza, nadie le va a comprar lo que él produce y no se va a volver rico. En cambio, el empresario minero no depende del mercado interno y no le importa, por tanto, el mercado interno y no le importa el desarrollo de su propio país. Y esa ha sido la maldición de este país nuestro. Y por eso nos explicamos que nuestra historia es una historia de fracasos nacionales y de desmembraciones territoriales. Primero, perdimos el litoral. ¿Por qué ese sector minero que controlaba políticamente el país nunca se interesó por poblar, articular, desarrollar el litoral? ¿Quién se interesó? Empresarios chilenos aliados con capital inglés. Y perdimos la guerra porque no habíamos convertido al litoral en parte real del Estado boliviano. Y no aprendieron la lección esos señores, porque al cabo de 40 años perdemos el Acre, otro emporio de riqueza, Gomera esta vez. Nunca jamás los dueños del país se habían interesado por vertebrar el Acre, por trazar caminos, por establecer poblaciones. No había un puesto de telégrafos en ese inmenso llamado territorio de colonias, y ahora está todo Acre en Brasil. Y perdimos también el Acre sin necesidad de guerra. La única batalla que se dio, que fue la de Bahía, por lo menos nos sirvió, gracias al heroísmo de aquellos hombres, compatriotas nuestros, nos sirvió para retener un recuerdo del Acre que se llama Pando. ¿Y aprendieron la lección? No, porque a los 30 años se volvió a repetir la tragedia en el Chaco. El Chaco que disputábamos, cuya integración al país era disputada por Paraguay, y donde se suponía que había riqueza petrolera. Después nuestra suerte fue que la riqueza petrolera estaba en lo que se quedó, en el pedazo de Chaco que quedó siendo parte de Bolivia, pero al principio se suponía que era todo. Otra vez más, frente a un Paraguay que tenía acceso al Chaco, acceso con ferrocarril, nosotros teníamos que enviar a nuestros soldados 2 meses en un viejo camión Inter, llevando tropas, medicinas, alimentos, munición. Cuando llegaban por fin, extenuados, todo estaba arruinado, consumido o podrido. Así no se podía ganar una guerra. Así no pudimos ganar ninguna guerra.
Por tanto, la respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es el origen de que existe este país? Su explicación es la misma respuesta que para la segunda pregunta. La razón de ser de Bolivia fue la minería y por eso mismo nuestro país estaba condenado a sufrir la conducción de un grupo social, empresarial, económico, con esas taras que no tienen otros grupos empresariales y que marcaron nuestra historia y que han marcado la mentalidad de nuestros empresarios en generaciones posteriores. Y si no, vean ustedes cómo le entra el maderero cruceño al bosque, con mentalidad de minero, a depredarlo, a tumbarlo, y su reproducción, ¿qué le importa? Se trata de enriquecimiento rápido. ¿Y cómo le entra el soyero del oriente al cultivo de la soya? Con mentalidad de minero, a depredar monte, a tumbarlo, a envenenar la tierra, y si después se vuelve desierto, pena, pues yo ya me volví rico. Esa es la esencia de la desgracia de este país. Dos preguntas introductorias que ustedes pueden reflexionar con más calma y con más datos. Datos impresionantes, como el dato aquel de que Potosí, que no se crea, porque nunca se fundó Potosí, no hay fecha de fundación, no tuvieron tiempo ni de fundar, de lo importante que era trabajar ahí para sacar riqueza. Ese Potosí que se asienta donde no había nada, había un cerro pelado, en menos de 100 años llega a ser la ciudad más grande de toda América, más grande que Nueva York, y que México, y que Sao Paulo, y que Buenos Aires, y que Lima. Llega a ser la tercera ciudad del planeta, después de Londres y de Shanghái. Esa fue aquella fuerza explosiva y articuladora de que hablábamos. Un segundo tema fundamental es considerar la independencia de Bolivia. Primero, nuestros libros de historia hablan de la guerra de la independencia que empezó en 1809. Claro, son libros escritos por historiadores criollos o criollo mestizos, para los cuales lo que vale es lo que hacen los criollos y no lo que hacen los indígenas, que son los sujetos principales de este país. Y por eso te dicen, la guerra empezó en 1809, mentira, la guerra empezó 30 años antes, en 1779, cuando Tomás Katari y sus hermanos en Chayanta, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo que Tupac Amaru en Cusco, inician un proceso de insurgencia guerrera, armada e independentista. Los dos son rápidamente derrotados y asume el mando del movimiento que sigue adelante Tupac Katari, con base en los alrededores de La Paz y del Titicaca. Pero tampoco Tupac Katari puede avanzar todo lo que hubiera merecido y podido avanzar. Todos ellos eran líderes de enorme calidad humana, política y militar, y además, curiosamente, tenían un apoyo esencial en sus respectivas compañeras, Micaela Bastidas en Cusco, Bartolina Sisa con Tupac Katari, que apoyaron y ayudaron enormemente en esos movimientos guerreros. ¿Por qué perdieron tan rápido? En 2 años estaban destruidos. En primer lugar, por una serie de traiciones internas que se produjeron por deslealtades de otros caciques, curacas, dirigentes del propio pueblo quechua y aymara. Pero eso no fue tan definitivo, porque eso siempre se da. Hoy día lo estamos viviendo con Evo Morales. Pasa igual, que hay dirigentes celosos, mezquinos, traicioneros, que intentan arrebatarle la conducción de este movimiento. No fue novedad, pero es que a eso se sumaba algo muy grave. Era una movilización fundamental y centralmente indígena que no logró tener aliados, personas sueltas aliadas, sí, pero aliados sociales, organizaciones aliadas en el mundo urbano. Y en el mundo urbano están los núcleos de poder. Y eso explica aquella rápida y dramática derrota de movimientos tan fuertes. Quedaron las brasas alrededor del Titicaca, y muy concretamente en Chuquiagumarca, en nuestra La Paz. Y esas brasas volverán a arder rápidamente cuando vengan vientos nuevos soplando desde Chuquisaca, donde se produce, ahí sí, el primer grito libertario de todo el continente, proclamado por criollos. Y eso ya los libros de historia lo toman en cuenta y lo consideran la guerra de la independencia de la Segunda Guerra.
Heroica dura 16 años y ahí sí participa toda la población. Participan los pobladores urbanos, participan los pobladores rurales, participan los criollos, los mestizos, los indígenas, participan las mujeres y los varones. Y con mucho heroísmo y mucha sangre y mucha muerte y muchos costos económicos, al final se gana la guerra. Pero se gana la guerra en beneficio de ¿quién? Otra vez en beneficio de los de antes. Y es que hay algo que nuestros libros de historia normalmente silencian. El año 1824, un año antes de terminar la guerra, un grupo de criollos y españoles que habían estado durante 15 años defendiendo al rey de España y su causa y manteniendo el espíritu colonial, se dan cuenta de que su causa está perdida porque hasta Perú ya es independiente en 1824. Y Bolívar y Sucre están en la frontera, en Desaguadero, dispuestos a entrar al país. No había esperanza para ellos. Y entonces, ¿qué hacer? Se les enciende el foco. Nos volveremos patriotas. Nos pasaremos al bando ganador. Aprovecharemos además que los grandes dirigentes del bando patriota o estaban muertos, como Warnes, como Manuel Asensio Padilla, como los hermanos Lanza y otros varios, o estaban prófugos, como Juan Azurduy, como Álvarez de Arenales. Solo quedaba la guerrilla de Ayopaya en el momento ese final, con don José Miguel Lanza a la cabeza. Y entonces aprovechan eso, aprovechan de que Sucre y Bolívar son forasteros, jóvenes, excelentes militares, patriotas, visionarios, pero no conocían ese territorio charqueño y no conocían las mañas de los doctores de Chuquisaca. Y creen que ese grupito encabezado por Casimiro Lañeta realmente es un grupo de patriotas que merecían confianza, confían en ellos y les entregan el control político del país. El militar lo tenía Sucre y Bolívar. Y entonces se convoca al Congreso Constituyente del país el 25, bueno, se convoca para mucho antes, se convoca para abril y empieza a funcionar en mayo, pero la sesión final es el 6 de agosto en Chuquisaca. Y de 47 delegados que representaban supuestamente a todo el país, solo 2 llevaban todavía las heridas y las marcas de la guerra en el cuerpo, que eran José Miguel Lanza y José Vallivian, 2 paseños que habían luchado en la guerrilla de Ayopaya aquí en Cochabamba. El resto, aprovechados, tipos recién aparecidos, ignorados, que venían del campo realista y se pasan al campo patriota para no perder la ocasión de ser dueños del país y se vuelven dueños del país. Y por eso cuando nuestros pueblos indígenas de tierras bajas, a los que se suman inmediatamente los de tierras altas, en junio del 2002, en su gran cuarta marcha indígena, nos sobrecogen a todos con la consigna radical de asamblea constituyente para volver a fundar este país mal fundado, aparecen teniendo mucha más razón y mucho más conocimiento de la historia que la gran mayoría de nuestros libros de historia, porque efectivamente el país se fundó mal. Y lo que llamamos el nacimiento de la patria y celebramos cívicamente e ingenuamente cada 6 de agosto fue el aborto de la patria. Aquel día la lucha de todos nuestros hermanos y hermanas, de comunidades campesinas e indígenas, de patriotas urbanos, de todo lo que sabemos, acabó en manos de los 4 vivos de siempre que se quedaron con el país. Y empieza la historia de la República, que es lo que hoy tenemos, de esta Bolivia, de la que estamos intentando hacer un resumen histórico. Y nuestra historia, como todas las historias de cualquier país, no avanza pues como una línea así permanente que constantemente va caminando de manera regular, sino que avanza a saltos. Hay crisis, hay subidas y bajadas. Y podemos distinguir en nuestra historia diferentes etapas, claramente diferenciables unas de otras. A esas etapas el viejo Marx las llamaba formaciones económico-sociales. Después Gramsci las llamó bloques históricos. Y nosotros en nuestro lenguaje cotidiano la llamamos modelos de Estado. Y hablamos del modelo neoliberal, del modelo tal. Y si analizamos nuestro país, la historia de nuestro país, de nuestra república, podemos encontrar 4 grandes modelos de Estado que marcaron
cada uno en su momento, nuestra historia. Pero el otro elemento muy importante es que un modelo, el paso de un modelo a otro no se da en un día, no es instantáneo. No se acaba un modelo para que al día siguiente empiece otro, sino que cuando un modelo se agota, no da más, no funciona, no sirve, no convence, entra en una etapa de decadencia que se traduce en una crisis política, económica y social. Una crisis que puede ser más o menos larga y que viene a ser una etapa de transición. La resolución de la crisis va a ser la instauración de un nuevo modelo. Pero entre el antiguo modelo, en la medida en que servía y era eficiente, y el nuevo, hay esa etapa de incertidumbre, llena de conflictos, llena de problemas, llena también de creatividad social y política, que podemos llamar etapas de transición. Yo siempre recuerdo de un curso que tuvimos en Achacachi con dirigentes aymaras, no, en Sorata, y recuerdo que les pregunté cómo dirían en aymara transición, y dijeron Kunaruk Purcañani. Yo no sé nada de aymara, pero me explicaron lo que significa. Significa qué cosa irá a venir exactamente. Es una transición. Es una etapa en la que sabemos lo que no queremos, lo que no sirve, lo que ya está obsoleto, pero todavía no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Y eso puede tener mayor o menor duración, pero siempre son etapas de transición, etapas conflictivas, inciertas, por otra parte llenas de vitalidad, apasionantes. En cambio, las otras, las etapas de los modelos instalados, son etapas tranquilas, relativamente tranquilas. Si ustedes repasan lo que fueron nuestros modelos, nuestros diferentes modelos en la historia de la República, verán que cada 4 años se elegía un nuevo presidente, no había normalmente golpes de Estado, no había cambios bruscos, había cambios de presidente, no de modelo, que hacían que la vida fuera relativamente regular, rutinaria, aburrida no, porque en nuestro país nunca nos hemos podido aburrir, las cosas siempre han sido muy interesantes. Con una excepción, ha habido una etapa donde sí hubo golpes militares y veremos por qué. Entonces podemos situar las 4 grandes fases, las 4 grandes modelos de Estado y entre medio de cada fase y otra, una etapa de transición. Primer dato interesante, el país nace en etapa de transición. Cuando se define la existencia de Bolivia como país independiente, como república propia en 1825, no había una base económica establecida. Bueno, porque claro, todo modelo de Estado, todo bloque histórico, se compone de una base económica definida, X, y una superestructura política también definida. Y lo que junta esa base económica y esa superestructura política es lo que llamamos ideología, o sea, un conjunto, un sistema de ideas que presentan una determinada interpretación de la realidad. Todo eso no había en 1825. El país nacía después de 16 años de guerra y de una crisis previa de la economía minera que había sido la base eterna histórica de Bolivia. La república se funda en plena incertidumbre y en plena crisis. No hay minería organizada, no hay plata, y durante muchos años en lo económico el país vive de cobrarles impuestos a las comunidades indígenas, una auténtica canallada. De eso vive el país, el Estado, desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista político lo que hay una permanente contienda entre caudillos, militares todos. Casos de presidentes que duran 3 meses, de presidentes que duran 3 días o 3 años. Sabemos cómo acabaron las presidencias de Sucre y de Bolívar. Eso duró 20 años de larguísima transición, pero que no venía de razones positivas, de que hubiera fuerzas que estuvieran trabajando por construir un país diferente, sino que venía de las razones negativas de que nadie sabía qué hacer con este país que había iniciado su existencia en plena crisis económica y en plena desventura política, porque se agarraron el país los que no servían para conducirlo, mientras los que lo hubieran podido construir y conducir estaban o muertos o prófugos o marginados. Yo personalmente
opino que la primera fase, el primer modelo histórico de nuestro país, el primer modelo de Estado, puede situar su comienzo en el año 1856 por la sencilla razón de que ahí tenemos el primer presidente civil, José María Linares. Hasta ese momento habían sido puro caudillos militares. Y porque además económicamente, es decir, esa civilización del gobierno, o sea, la entrada de un civil al gobierno, a la presidencia, está expresando también una relativa institucionalización económica del país. A mediados del siglo XIX ya la economía de La Plata se había vuelto a establecer, a configurar, a fortalecer, y todo ese primer modelo de Estado, al que podemos llamar el Estado oligárquico conservador, tiene su base económica en la minería de La Plata, respaldada por el sistema de hacienda heredado de la colonia. Las dos son heredadas de la colonia. Y la capital de la República en Sucre, porque tradicionalmente había sido Chuquisaca la base administrativa y de control político de toda la audiencia. Pero ¿por qué Chuquisaca? Porque estaba cerca de Potosí, pues. En esa etapa no pasa nada nuevo, es una repetición de la vieja colonia, con un partido llamado conservador a la cabeza y a través del cual los grandes dueños de las empresas mineras se turnaban en el mando. Ahí estaba Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Severo Fernández, todos ellos grandes empresarios de la minería. ¿Y qué ocurre en el plano nacional, social, más allá de nombres de presidentes? Ocurren dos graves cosas. La primera de ellas, que ya empezó en la etapa de transición con Melgarejo y que culmina con don Tomás Frías en la etapa en pleno estado conservador, fue el asalto a las propiedades de las comunidades aymaras. La colonia española había expropiado muchas comunidades y había creado el sistema de hacienda, fundamentalmente en los valles. Y en el altiplano había una presencia mayoritaria de comunidades, había haciendas anteriores, pero había una presencia mayoritaria de comunidades independientes. Y ahí Melgarejo y los presidentes que lo sucedieron durante 30 años plantean por qué no vamos también a aprovecharnos de las tierras de los aymaras. Y entonces a través de una serie de leyes establecen que esas tierras tienen que ser o bien devueltas al Estado, ese era el truco conceptual, porque no podían ser rescatadas por sus propietarios que no tenían plata para rescatar la propiedad tal como lo establecía la ley, o bien eso tenían que ser rescatadas. Las comunidades no manejaban dinero y no podían rescatar eso nunca, y entonces en esos 30 años hubo la expropiación salvaje, brutal y represiva de enorme cantidad de tierras que pertenecían a comunidades aymaras. Primer hecho terrible. Segundo hecho terrible, perdemos el litoral, perdemos el Pacífico. Por lo que dijimos antes, por la incapacidad de la casta dominante para estructurar este país, para hacer un verdadero Estado aquí, en lugar de un apéndice de la vieja colonia. Tremenda frustración nacional, la pérdida del Pacífico, digna de un estudio especial porque hay muchos elementos que tener en cuenta, y que tuvo como consecuencia la creación de otro partido opositor, cuyos fundadores iniciales fueron patriotas. Don Heliodoro Camacho, un patriota de la Guerra del Pacífico, fue su primer jefe y convocador, y fue un partido, de todas maneras, controlado por la casta dominante, pero con ideas supuestamente o inicialmente críticas y progresistas. Y por el otro lado, resultado de la gran expropiación de tierras aymaras, nos encontramos con que las comunidades aymaras, sin que la opinión pública del país lo percibiera, supieron mantener su organización comunitaria e ingresar a nuevos niveles de organización política y militar. Y cuando el Estado conservador, el Estado oligárquico conservador entra en crisis a fines del siglo, crisis económica, crisis de la minería, crisis de hegemonía, la población estaba cansada de esos señores que hacían con el país lo que les daba la gana como auténticos colonizadores españoles anteriores. Entonces hay dos fenómenos nuevos que se van a encontrar entre sí. Por una parte el Partido Liberal, crítico del conservador, y por otra parte el ejército aymara, dirigido por
Zárate Vilca, con el apoyo de otros 30 generales aymaras, que apareció sorpresivamente capaz de plantearse nada menos que una guerra. Para poder contrarrestar el poder del Partido Conservador, que era el poder del Estado, porque controlaban el Estado, esas dos fuerzas se unen, se alían, liberales y aymaras. Y gracias a esa alianza derrotan al Partido Conservador en 8 meses. 8 meses de guerra en que las fuerzas aymaras de Zárate Vilca destruyen al Partido Conservador y destruyen el poder oligárquico de los mineros de La Plata. Y a esa guerra, los libros de historia le llaman la guerra federal. Y la hacen aparecer como que fue una guerra en que los paceños partidarios de una república federal se enfrentaban con los chuquisaqueños partidarios de una república unitaria. Mentira. Fue la guerra aymara, a la que tal vez podamos llamar la aymara federal para que no nos despistemos de saber de cuál guerra estamos hablando. Fue la guerra aymara que asumió la decisión y la lucha consiguiente para cambiar radicalmente la estructura de la república. Pero los hermanos aymaras dirigidos por Zárate Vilca no tuvieron presente esa otra dimensión que hay en la realidad de cualquier sociedad. Porque en cualquier sociedad como la nuestra hay varias dimensiones en la conciencia rebelde, subversiva, insurgente. Una es la dimensión étnico-cultural de los pueblos, que como pueblos y a partir de su identidad se rebelan contra la opresión colonial. Pero al lado de ella está la otra dimensión, la dimensión social, clasista, de los trabajadores, de los explotados, de los peones, de los pongos, que se rebelan contra el patrón que los explota. Y desgraciadamente en nuestra historia esas dos dimensiones siempre anduvieron separadas. En la primera guerra de la independencia, cuando los Katari y Amaru, estaba presente plenamente la dimensión étnica, pero no estaba la dimensión social clasista, por eso no había aliados en la ciudad. En la segunda guerra de la independencia estaba la dimensión social y la patriótica también, pero faltaba la dimensión indígena. Los indígenas luchaban, pero no luchaban como pueblos ni como comunidades, luchaban como patriotas junto a los demás. Y por eso fue posible que los criollos de siempre se agarraran a la república. En este tercer gran conflicto bélico, social, político que fue la guerra aymara federal, otra vez estaba en primer plano la dimensión étnico-cultural, pero no había una clara conciencia de la dimensión social clasista. Y entonces, ¿qué pasó? Que ni Zárate Vilca ni sus 30 generales tuvieron la precaución de desconfiar de sus aliados liberales que nomás eran parte de una clase dominante. Y como no desconfiaron a tiempo, cuando termina la guerra y antes de poder celebrar el triunfo, ya Zárate Vilca es asesinado por sus aliados, cuyo jefe era el general Pando, cuyo nombre le hemos puesto nada menos que un departamento. Y su gran mérito, su primer gran mérito fue traicionar al gran jefe aymara Zárate Vilca. Y después meten presos a los 30 generales de Zárate Vilca y les meten un juicio por crímenes de guerra, diciendo, y los matan a todos, y vuelven a instalar el viejo sistema oligárquico, solo que con la variante del Partido Liberal, que era un partido ideológicamente con pretensiones de mayor modernidad, cuyo fondo solamente consistía en ser un poco más anticlericales y menos catolicones, y cuya segunda novedad consistía en que ya los grandes dueños del Partido Liberal eran los mineros del estaño, los dueños de las minas de estaño y no las de la plata. Había cambiado la importancia de la plata y del estaño en el mundo. Y por eso el gobierno se instala formalmente en La Paz, porque La Paz queda más cerca de las minas de estaño. Aparte de que La Paz siempre ha sido un centro de irradiación política que ha definido casi siempre la historia del país. Pero no porque se acabara el unitarismo chuquisaqueño para entrar en el unitarismo paceño, nada que ver, era lo de siempre. Y entonces entramos en el segundo gran bloque histórico, el segundo modelo de Estado, que es el modelo también oligárquico, pero ya no le llamamos conservador como el primero, sino liberal. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que la base económica ya no es la mina de plata, sino la mina de estaño, y es una minería más moderna, más modernizada, situada en otra región del país. El sistema de hacienda sigue siendo su complemento económico fundamental. Y en el plano ideológico hay un cierto
cierto avance en términos de doctrina liberal que se expresa sobre todo en la capacidad de ser críticos frente a la Iglesia Católica y a su poder. Y por eso en el modelo neoliberal hemos vivido en el país ciertos avances políticos que son de contenido liberal. Somos de los primeros países del continente que hemos aprobado la ley del divorcio, por ejemplo, en 1934. Y otras cuantas cosas parecidas que se sitúan en esa actitud oligárquica, pero con pretensiones de modernidad y en ese sentido también de cierto anticlericalismo. ¿Y qué cosa importante ocurre en esta etapa? En realidad ninguna, solamente la pérdida del Chaco. Y esa guerra del Chaco nos sirve de ejemplo de lo que los viejos sabios de la política le llaman la dialéctica, y que en términos más populares le podemos llamar la ley del rebote. Es decir, la comprobación de que en la vida biológica y física, pero también en la vida social y política y humana, todo rebota, nada se queda sin consecuencias, sin rebotes. Y fíjense ustedes, perdimos la guerra del Chaco, y gracias a eso, nuestro pueblo inició un proceso revolucionario cuya última etapa estamos viviendo ahora. En cambio, el pueblo del Paraguay ganó la guerra, y gracias a que ganó la guerra, tuvo que aguantarse la vieja oligarquía triunfadora, de la que recién por primera vez está empezando a querer salir con el triunfo del presidente Lugo. Entonces, en el Chaco fueron 3 años en que la población sufrió, se conoció recíprocamente. En el Chaco se encontraron los aymaras y los guaraníes y los quechuas y todos los pueblos indígenas del país. En el Chaco se encontraron los trabajadores mineros y los estudiantes de la universidad, citadinos y campesinos, todos se encontraron y se reconocieron como hermanos en la desgracia, que es una forma muy profunda de vivir la hermandad, como víctimas de la misma desgraciada república colonial heredada de los españoles. Y en el Chaco se cocinó una bronca social, una nueva conciencia nacional que dio origen a una segunda fase de transición, una tercera fase de transición. La primera fue el comienzo de la República, la segunda fue la guerra aymara liberal, y la tercera es esta. 16 años de transición, desde el 36 que acaba la guerra del Chaco hasta el 52, con componentes nuevos. Aparece el sindicato agrario, un invento que muy pocos países del mundo se ha dado, que los peones de una hacienda feudal se organizan en sindicato, que es un instrumento obrero moderno. El sindicato agrario. En segundo lugar, aparecen nuevos partidos políticos, el PIR, el POR, la Falange y sobre todo el MNR, que es el que tiene más consecuencias históricas, y quedan arrumbados los viejos partidos, aunque todavía van a dar coletazos. Y aparecen las logias militares, o sea, clubes secretos dentro del ejército que estaban anunciando ya la destrucción del propio ejército. Y con esas novedades entendemos pues que, bueno, y con la lógica resistencia del viejo poder a retirarse, vivimos una tremenda etapa de inestabilidad. Un golpe al presidente Salamanca al final de la guerra, sube su vicepresidente, inmediatamente otro golpe militar contra el vice de parte del coronel Toro. Toro empieza a ponerse de acuerdo con las organizaciones sociales y a favorecerlas, y entonces Bush, otro héroe del Chaco, dice: este Toro muy peligroso se está volviendo comunista. Bush lo golpea a Toro, pero cuando llega al poder Bush, que ha sido probablemente el presidente antes de Evo, más valiente, inteligente y honesto que tuvimos, con esas condiciones Bush muy pronto se da cuenta de su error y se da cuenta que el peligro no es la izquierda ni el comunismo, el peligro es la derecha oligárquica, y se enfrenta directamente con los empresarios mineros e incluso llega en un momento de conflicto a decretar el fusilamiento de Hochschild, el segundo millonario del país. La sociedad dominante de las castas dominantes y de los grupos de poder se rebelan contra Bush en defensa de Hochschild y al final lo obligan a suicidarse. Un presidente, después de 3 golpes, un presidente que se suicida. Y entonces hay elecciones. Y gana las elecciones
un viejo general de la vieja rosca. E inmediatamente viene otro joven oficial, Villarroel, aliado con un nuevo partido que es el MNR, y le dan golpe militar al presidente Peñaranda. Ya tenemos el cuarto golpe. Y Villarroel con mucha más decisión y claridad que, que Toro y que Bush empieza a favorecer el crecimiento y la organización de los movimientos sociales, y en su gobierno se convoca a los primeros congresos indigenales de este país. Pero entonces la rosca logra convencer al PIR, que no tenemos tiempo de explicar cómo lo convenció, pero es muy interesante entender eso para ver cómo ha funcionado la izquierda doctrinal en nuestro país, lo convence al PIR de aliarse con la propia rosca minera para darle un golpe a Villarroel, y lo cuelgan, lo matan y lo cuelgan. Ya tenemos un presidente suicidado y otro presidente colgado y 4 golpes. Y se instaura el nuevo poder otra vez, con elecciones. Y esa vieja rosca que con 1.500 votos decidía quién era el presidente de este país, eligen al presidente Herzog. Pero Herzog no es suficientemente brutal para dominar al pueblo, que cada vez está más organizado y más insurrecto, y entonces lo declaran loco. Eso solo pasa en una etapa de transición. Además de hacer que un presidente se suicide y de colgar a otro, al nuevo lo declaran loco, para que suba el vice, que sí es suficientemente criminal. Tan criminal el presidente Urriola-Goitia, que no vacila en bombardear 2 ciudades de su propio país. ¿Dónde se ha visto eso? En una etapa de transición. Urriola-Goitia bombardea Cochabamba y Santa Cruz, por suerte con bombas antiguas que hacen poco daño, porque si hubiera dispuesto de bombas modernas hubiera destruido nuestras ciudades. Y todo eso va provocando una mayor acumulación, movilización y organización de nuestras organizaciones populares, donde juegan un papel, por un lado, decisivo los sindicatos agrarios, que se van sublevando en las haciendas y van destruyendo el viejo sistema de hacienda, y por otro lado los sindicatos mineros, que darán el golpe final el 9 de abril del 52, provocando la gran insurrección triunfante, que destruye, otra vez, destruye absolutamente el viejo sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Que otra vez la dimensión étnico-cultural estaba ausente. En todo ese proceso de 17 años de acumulación, de lucha heroica, estaba presente la conciencia social clasista y también la conciencia patriótica, nacionalista, como le llamemos. Pero la conciencia étnica estaba difuminada. Los hermanos indígenas, quechos y aymaras concretamente, estaban luchando todos los días, pero no como indígenas, no como miembros de un pueblo, sino como pongos de hacienda, como trabajadores explotados que se levantan contra el patrón explotador. ¿Y cuál es la tragedia de esta ausencia de la dimensión étnico-cultural? Que logrado el triunfo, el 9 de abril del 52, se envía a un oficial del ejército, de la Fuerza Aérea, a Buenos Aires, a que traiga al criollo Paz Extensor para que dirija los destinos del nuevo país revolucionario. Y entramos en el tercer gran bloque histórico, en el tercer modelo de Estado, que es el modelo nacionalista dependiente. Nacionalista porque realmente es antioligárquico, se acaban los grupos oligárquicos, se acaba el sistema de hacienda. Las grandes medidas de ese proceso son la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, que son medidas todas ellas antioligárquicas. Y entramos en un Estado realmente nacionalista, de vocación, de actitud, de programa, pero que choca inmediatamente con el sometimiento de ese modelo y de ese proceso al mandato de Estados Unidos. ¿Y quién fue el eslabón que logró ese sometimiento? Paz Extensor. Paz Extensor y la cúpula del MNR, que con tal de retener el poder del proceso, pactan con el poder norteamericano para que ese proceso sea nacionalista, pero dependiente, lo cual es una contradicción. Y por eso en este modelo histórico, en este bloque, es el único donde no hay la estabilidad que hay en todos los otros, porque es un bloque contradictorio. Lo oligárquico y lo conservador no eran contradictorios, lo oligárquico y lo liberal no eran contradictorios, pero lo nacionalista y lo dependiente sí son contradictorios. Y por eso durante esta época el país, el pueblo nuestro, padece una serie de golpes militares, que son la respuesta de las oligarquías al proceso de avance nacionalista, social y revolucionario de nuestro pueblo organizado. El primero, el golpe de Barrientos,
después el golpe de Obando, después el golpe que empezó siendo de Miranda y que fue volteado por el general Torres, y finalmente el más sangriento y criminal de todos, el golpe de Banzer. Y el modelo no funcionó. Y era un modelo que se había planteado terminar con el atraso del país, entrar en la modernidad y por esa vía lograr una cuota equitativa y repartida de bienestar económico y social y cultural entre todo nuestro pueblo. Y para eso la idea era industrializar el país. Y para industrializarlo se dice, nacionalizamos las minas y con eso tenemos capital para la industrialización. Hacemos la reforma agraria y con eso tenemos mano de obra para la industrialización. Para la industrialización, no para que el campesino fuera un ciudadano libre y digno, sino reforma agraria para que pueda pasar a ser obrero, no para otra cosa. En tercer lugar, la reforma educativa que iba a convertir a esa masa de ciudadanos marginados en futuros ciudadanos modernos, y el voto universal que tiene el mismo objetivo. Pasan los años y no hay industrialización. Pese a que los mineros trabajan y producen riqueza, pese a que los campesinos siempre están dispuestos a trabajar donde sea como mano de obra, pero no hay la industrialización. Y pese a que el gobierno, robando, pero traslada la riqueza producida por mineros y después también por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a la nueva clase empresarial que se gesta en esa etapa. La que fracasa es la casta empresarial, digna heredera de los viejos fundadores del país, de los empresarios mineros. Una casta empresarial que se farrea la plata que se les da en forma de contratos y en forma de créditos, se la farrea, la dedica a cualquier cosa menos a industrializar, y Bolivia sigue igualmente atrasada que antes de comienzos del modelo. Lo cual no quiere decir que todo eso fuera en vano. Hay cosas que quedaron, la reforma agraria quedó hecha, la conciencia de nuestro pueblo cambió, la capacidad organizativa también, la experiencia de lo que es participar en la cosa pública también lo convirtió en un pueblo capaz de seguir adelante. Pero el modelo fracasó. Y cuando termina la dictadura de Banzer, había todos los elementos necesarios para diagnosticar que ese modelo de Estado ya no funcionaba. Sin embargo, ni la izquierda ni la derecha diagnosticaron. Estábamos todos emborrachados con el tema dictadura-democracia. Fue el gran engaño que sufrimos. Y todos pensábamos que se trataba de acabar con la dictadura y de instaurar la democracia, sin darnos cuenta que con el fin de la dictadura estaba dado el fin del modelo nacionalista que ya no servía, estaba obsoleto y que había que crear otro. Entonces la nueva transición que viene es una transición breve y desgraciada. Es una transición que empieza el 78. ¿Por qué el 78? Primero porque había síntomas económicos ya claros de agotamiento del modelo, pero segundo porque se le rompe la pata principal a ese modelo distorsionado que fue el pacto militar campesino. Y el año 78 el campesinado, sin otra arma que el voto, por la vía del voto en las elecciones del 9 de julio del 78, quiebra el pacto militar campesino. Al año siguiente ya el campesinado encuentra su nueva forma de organización en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es hoy la fuerza social más importante del país. No dejó de ser desde aquel momento. Pero en 7 años la transición se resuelve, y se resuelve a favor de lo peor del país, de los herederos de la vieja oligarquía. El fracaso del modelo nacionalista, en vez de dar paso a un nuevo modelo auténticamente popular, da paso al modelo neoliberal. ¿Por qué? Primero, por la degeneración e incapacidad de las fuerzas izquierdas. Pero segundo, por este embeleco que padecieron todos de no darse cuenta que el antiguo modelo no funcionaba y querían seguir trabajando y haciendo política como si funcionara, tanto desde el gobierno de la UDP como desde la oposición de izquierda centrada en la COP, en el PC1 y en el POR, y en el FRI, todos convencidos de que había que seguir caminando con el viejo modelo. El viejo modelo estaba agotado, no se entendió, y por eso esta transición fue tan amarga y tan frustrante, porque también fue una transición típica. Elecciones del 78, golpe de Estado al día siguiente de Pereda, a los 2 meses un contragolpe del general Padilla contra Pereda, que convoca nuevas elecciones en 79,
El 79, empantanamiento, el Congreso hace presidente a un señor por el que nadie había votado, que era don Walter Guevara. Y cuando él estaba intentando hacer un papel más o menos decente en la presidencia, golpe de Natush, un golpe absurdo que duró 15 días y costó centenares de muertos. Natush aguanta 15 días en el gobierno y tiene que dejarlo, y sube de presidente una señora por la que nadie había votado tampoco, que era doña Lidia Gayler, que convoca elecciones muy sabiamente. En esas elecciones ya gana la UDP con fuerza y no queda casi empatada como las anteriores. Y viene el golpe de García Meza, el último golpe hasta ahora en la historia del país. Entonces, cadena de golpes como siempre, inestabilidad como siempre, sufrimiento, movilización social, fuerza popular. La UDP fue un invento muy interesante y muy prometedor del pueblo boliviano, pero que acaba en fracaso total. Primero, como decía, por la incapacidad de sus partidos que lo constituían y también la incapacidad de la oposición de izquierda y por lo que torpedeaba a la derecha de su lado. Y segundo, por esa incomprensión básica de que estábamos en etapa de transición. Cuando nos dimos cuenta, la etapa ya se estaba acabando. Y el 85 nos montan el último bloque histórico, el último modelo de Estado, que es el neoliberal, donde las viejas fuerzas reaccionarias vuelven a ocupar el poder, gratis, sin necesidad de golpe, sin necesidad de conspirar. Es el propio pueblo organizado a través de la UDP y de sus partidos que se encarga de entregarles el país a las fuerzas de la reacción. Y no es que nuestro pueblo se volviera derechista, es que nuestro pueblo sufrió con la UDP una decepción histórica, una decepción terrible. No había ninguna forma de explicarse cómo habíamos llegado a ese fracaso. Entonces nuestro pueblo pierde la confianza en la revolución, en el socialismo, en la izquierda, en todo, y entra en una etapa de profunda decepción, de la cual se libraban parcialmente las organizaciones campesinas agrupadas en la CSUD-CB. Pero solas ellas no podían hacer nada. Y entonces se instaura impunemente y alevosamente el modelo neoliberal. Por supuesto, inspirado por los yanquis. Cuando el general Banzer, que fue el primero en darse cuenta de que el modelo necesitaba un recambio, habla con el embajador de Estados Unidos, le dice, yo le traigo un experto, pues, y le trae a Mr. Jeffrey Sachs, que junto con un grupo de profesionales que reúne Banzer, diseñan el modelo neoliberal. Y lo impone Paz Estenssoro, aliado con Banzer, el año 85. Y ahí tenemos ya el último bloque que duró, todavía en cierta medida está vigente. Todavía estamos obedeciendo a leyes neoliberales y padeciendo el sistema neoliberal. Pero estamos en etapa de transición. ¿Cómo se define que entramos en una transición? ¿Porque el anterior modelo desapareció? No. El anterior modelo sigue pataleando durante la transición. En todas las transiciones ha sido así. ¿Dónde está la diferencia? La novedad es que ese modelo ya no funciona, ya no responde a las necesidades del país, ya no convence a nadie, nadie cree en él, ya no surgen desde adentro del modelo propuestas para renovar el país. Comparen ustedes lo que fue el Goni fundador del modelo con Paz Estenssoro el 89-90, digo el 85 al 89, y el Goni presidente del 93, lleno de propuestas que nos llevaron a la ruina, pero eran propuestas novedosas. La capitalización, la más importante, pero para nada la única. Con el último Sánchez de Lozada del 2002 no tenía nada que proponer, nada que decir, ni una sola idea, porque ya estaba en etapa de transición. Y el modelo neoliberal, así como el nacionalista tuvo sus columnas en la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y el voto universal, el modelo neoliberal tiene sus columnas en la privatización de la economía, el Estado no se mete más en nada, y en la imposición de las libertades liberales, que son las libertades individualistas, libertad de precios, libertad de comercio, libertad de contratación, a las cuales se sumaron, no son tan típicas, pero se sumaron formalmente en el 21060, el decreto fundacional del modelo, se sumaron la libertad de cambio y la libertad de capitales, o sea, de negocio sucio, para que la plata del narcotráfico pudiera entrar a la economía nacional. Esas fueron las dos grandes columnas que se fueron desarrollando, primero en el gobierno de Paz Estenssoro, con el 21060 y todo lo que eso supuso en términos de estas libertades, y con la relocalización masiva de decenas de miles de familias mineras y la liquidación de Comibol,
y volvieron a tomar impulso después con Sánchez Lozada. Mientras tanto, en el gobierno del Acuerdo Patriótico de Paz, Zamora y Banzer no pasó nada. Esa gente no se dedicó a gobernar, sino a farrear. El MNR, en cambio, en las dos etapas se dedicó a gobernar, para desgracia del país, pero a gobernar. Y entonces, en la segunda, esa privatización y exclusión del Estado de la economía nacional se expresó sobre todo en la capitalización, acompañada de la creación de las superintendencias, acompañada de la reforma del fondo de pensiones, y después paliada, compensada por la participación popular, la reforma educativa, las reformas del Poder Judicial, la creación de los fondos. Entonces fueron medidas compensatorias, paliativas, porque se sabía que el modelo neoliberal tiene consecuencias sociales y humanas terribles. Y cuando llega el año 2000, ya vemos que en nuestro pueblo esa especie de fatalismo, de resignación, de que qué le vamos a hacer, no hay otro más modelo en el mundo que este, empieza a cambiar. Y la primera señal de que está cambiando es la guerra del agua en Cochabamba, seguida de la insurrección aymara de Achacachi el mismo año 2000, seguida de una nueva insurrección en el 2001 en Achacachi, seguida el 2002 de la gran marcha indígena que viene de tierras bajas y plantea la Asamblea Constituyente, seguida el 2003 de la gran insurrección urbana contra el impuestazo en La Paz y Oruro sobre todo, y en octubre la guerra del gas. Y vean, en esta serie de conflagraciones sociales, guerras del agua, que después va a haber otra en el Alto, sublevaciones indígenas, guerra del impuestazo y guerra del gas, hay una notable combinación y sucesión de sublevaciones urbanas y de sublevaciones rurales indígenas. Y por primera vez en la historia de la República, lo étnico-cultural está presente, y además en condiciones de liderazgo, pero simultáneamente con la dimensión social clasista que también está presente y que también moviliza a las poblaciones urbanas. Y es la gran novedad y la gran riqueza de esta etapa de transición que va del 2000 hasta hoy, es esa, una combinación de organizaciones, de fuerzas y de propuestas urbanas y rurales. La guerra del agua fue un fenómeno urbano, pero un fenómeno urbano que no hubiera podido triunfar si no hubiera tenido el gran colchón de apoyo indígena, campesino, organizado en todo el valle y en la cordillera de Cochabamba. El Alto es una mezcla de lo urbano social empobrecido con lo indígena cultural organizado. Y el Alto ha jugado un papel estelar en todo este proceso. Entonces estamos como nunca en una confluencia de lo que Silvia Rivera llamaba la memoria larga y la memoria corta. La memoria larga es la de los pueblos indígenas, la corta es la de las organizaciones sociales, de trabajadores, clasistas, urbanas, que nos explica por qué este proceso que estamos viviendo es tan fuerte. Pero ahora ya eso ya es la coyuntura, eso ya no es historia, y hasta aquí llega este planteamiento de intento de ver en sus cuatro grandes bloques históricos y sus respectivas y ricas transiciones lo que ha sido la historia de nuestra República.